Si alguien puede lidiar con situaciones de miedo, es un soldado. A pesar de que el trabajo de 9 a 5 para muchos militares implica esquivar balas y disparar ametralladoras, algunas historias de guerra son lo suficientemente aterradoras como para asustar incluso a los soldados más duros. Especialmente las historias que involucran sucesos extraños que aparentemente desafían toda explicación. Entonces hoy vamos a cargar nuestros rifles y enviarnos al frente, explorando encuentros con demonios filipinos, serpientes de 15 metros y horribles entidades que habitan en el lago, mientras investigamos algunos encuentros militares con criaturas no identificadas. Un enemigo mutuo. La guerra de Vietnam fue escenario de incontables horrores, incluyendo implacables conflictos de guerrillas, armas químicas y, según algunos soldados, críptidos aterradores. A lo largo de la guerra se hicieron informes de ambos lados, notando batallas con un enemigo común diferente: manadas de simios gigantes que lanzan piedras. Según las investigaciones oficiales realizadas en ese momento, los soldados alegaron que las criaturas medían 182 centímetros de alto y estaban cubiertas de pelo rojo. Las tropas vietnamitas los llamaron batututs, mientras que los estadounidenses se refirieron a ellos como monos de roca, por su aparente arma preferida. Ambos bandos de la guerra tomaron en serio los batututs, y en 1974 un general vietnamita llamado Quang Minh Tha organizó una expedición para atrapar y matar a uno. Desafortunadamente esa expedición no tuvo éxito, pero en 1982 un profesor de la Universidad Pedagógica de Hanoi anunció que había descubierto una huella humanoide de 28 centímetros de largo en la jungla vietnamita e hizo un molde de ella. Esta huella no era humana, ni coincidía con ninguna especie de primate conocida. Aunque la suerte de encontrar a la criatura que la hizo, suponiendo que fuera legítima, aún no se ha materializado. Hoy en día los escépticos han desarrollado muchas teorías para explicar el batutut, primero atribuyendo los avistamientos a primates reales como el orangután. Los orangutanes ciertamente comparten el cabello rojo de los monos de rocas. Sin embargo, se han extinguido en Vietnam durante miles de años, y los únicos primates que quedan son de tamaño relativamente pequeño. Con estas teorías aparentemente refutadas, otros escépticos atribuyen los avistamientos de monos de roca a alucinaciones. Es bien sabido que algunos soldados en Vietnam lidiaron con el estrés de la guerra, digamos, automedicándose. Y los batututs pueden haber sido alucinaciones causadas por los estados mentales alterados de los soldados. Dada la similitud con el pie grande estadounidense, puedes ver cómo tal idea puede haberse propagado, y se abrió camino en la mente de los soldados angustiados en entornos desconocidos. Pero hasta que se demuestre de una forma u otra, tal vez sea mejor usar un casco la próxima vez que te aventures en la jungla vietnamita, solo por si acaso. El sabueso de Mons. La Primera Guerra Mundial fue otro conflicto horrendo, y una de sus primeras batallas fue la Batalla de Mons, una lucha que unió los horrores de la guerra con una historia sobrenatural. La Batalla de Mons se libró entre la Fuerza Expedicionaria Británica y el ejército alemán, y como la mayoría de las batallas de la Primera Guerra Mundial, el conflicto consistió en dos frentes opuestos, con tierra de nadie entre ellos. Ocasionalmente los soldados se dirigían a la tierra de nadie en un intento de avanzar hacia la posición del enemigo. Muchos de estos hombres nunca regresarían, y sus destinos solo se descubrieron cuando más soldados se esforzaron por recuperar sus cuerpos. Normalmente los valientes soldados caerían bajo las balas y las granadas, pero en Mons las cosas fueron un poco diferentes. En tierra de nadie, varias tropas británicas fueron descubiertas con marcas de mordeduras en el cuello, y aparentemente los soldados cayeron ante un animal gigante, no contra el fuego enemigo. A medida que se corrió la voz sobre las inusuales lesiones, los soldados comenzaron a desarrollar teorías sobre qué podría haber atacado a los hombres. Mientras tanto, por la noche, los sonidos de disparos distantes y explosiones fueron ahogados por aullidos petrificantes, resonando en el campo de batalla. Mientras escuchaban los aullidos, las tropas británicas comenzaron a creer que la tierra de nadie en Mons estaba plagada de un gigantesco perro del infierno. Esta historia se convirtió en una leyenda durante la guerra, y en 1919 un soldado llamado F.G. Newhouse escribió un libro sobre el sabueso de Mons. Newhouse sugirió que el sabueso era producto de un experimento científico, en el que un científico alemán llamado Dr. Hochmüller intentó crear un sabueso gigante con cerebro humano para cazar y matar soldados británicos. Cosas bastante locas, ¿no? Bueno, comprensiblemente los escépticos creen que F.J. Newhouse inventó la historia para publicidad, sugiriendo que el sabueso de Mons tiene una explicación mucho más racional.
A lo largo de la Primera Guerra Mundial, ambos lados del conflicto utilizaron perros de guerra para transportar equipos. Es posible que un perro normal, posiblemente un pastor alemán, haya atacado a las tropas británicas, dejando siniestras marcas de mordeduras, en lugar de un perro del infierno demoníaco con la verdad distorsionada por rumores exagerados. De cualquier manera, encontrarse con tu perdición después de escuchar gruñidos feroces en la tierra de nadie es una forma bastante aterradora de morir. El gigante de Kandahar. En 2002, un escuadrón de soldados del ejército de los Estados Unidos en Kandahar, Afganistán, dejó la radio en silencio después de aventurarse en las montañas de patrulla. Después de días sin contacto, se desplegó un escuadrón de operaciones especiales para encontrar a las tropas desaparecidas, volando a su última ubicación conocida. El escuadrón comenzó a caminar por las montañas, descubriendo un paisaje lleno de polvo, piedras y finalmente un rastro de equipo militar estadounidense roto, que conducía por un camino sinuoso. La unidad siguió el rastro y en poco tiempo, el equipo roto se unió a huesos humanos, esparcidos entre uniformes y radios. Al llegar al final del camino, el escuadrón se topó con una cueva gigante con más huesos y equipo apilados alrededor de la entrada. El grupo de trabajo asumió que habían encontrado un escondite talibán, y mientras se preparaban para el combate, una lanza gigante salió volando de la cueva y golpeó fatalmente a uno de sus hombres. Mientras los soldados miraban a su alrededor conmocionados, un gigante de 4.6 metros salió de la oscuridad y se dirigió hacia ellos. El escuadrón abrió fuego contra el monstruo durante 30 segundos, antes de que finalmente cayera al suelo. Una vez terminado el caos, la unidad solicitó 2 helicópteros para buscarlos y recoger a la criatura muerta. El monstruo voló directamente a un aeródromo, donde fue enviado a lugares desconocidos en un avión C-130. Mientras tanto, el escuadrón de fuerzas especiales se vio obligado a firmar NDA y escribir un informe posterior a la acción que excluía cualquier mención del monstruo, simplemente refiriéndose a él como un combatiente enemigo. La historia se mantuvo en secreto hasta 2016, cuando uno de los soldados se adelantó de forma anónima para compartir su historia a través de un video de YouTube ahora eliminado. Cuando la historia salió a la luz, la gente comenzó a llamar al programa de radio Coast to Coast AM con George Noory, afirmando haber estado estacionado en el área en ese momento, respaldando la historia. Dicho esto, el programa de radio no es exactamente conocido por su integridad fáctica, y el Departamento de Defensa no tardó mucho en hablar y afirmar que no tenemos ningún registro o información sobre un miembro de las fuerzas especiales asesinado por un gigante en Kandahar. Curiosamente, se confirmó que un soldado de las fuerzas especiales llamado Dan, el mismo nombre que el hombre supuestamente atravesado por el gigante, fue asesinado en Kandahar en 2002. Pero su causa de muerte fue oficialmente por un explosivo. Algunas personas piensan que esto prueba que la historia no es más que un engaño, mientras que otros alegan que es una prueba de un encubrimiento del gobierno. Las autoridades afirman que Dan fue asesinado por un explosivo para ocultar la verdadera causa de su muerte, un gigante que vive en las montañas. Ya sé cuál me parece más probable, pero ¿ustedes qué opinan? Almas errantes. En el folclore vietnamita, si una persona no está debidamente enterrada, entonces su alma puede convertirse en un fantasma, obligado a vagar en la tierra por la eternidad. En 1969, durante la Guerra de Vietnam, esta superstición sobrenatural se hizo realidad, cuando varios soldados del Vietcong comenzaron a escuchar voces fantasmales en la jungla que los llamaban. Sonaban un poco como esto. Las tropas escuchaban a niños llorando por sus padres, hombres gritando de dolor y frases como «Es el infierno, estoy en el infierno, no terminen como yo», junto con susurros de aliento para que los soldados acorten sus propias vidas. Estos sonidos eran absolutamente horribles, pero aquí está el truco. Resulta que fueron causados por soldados americanos, no por fantasmas. Las voces eran parte de una verdadera táctica militar de Estados Unidos llamada Operación Alma Errante. Estados Unidos empleó a civiles de Vietnam del Sur para decir estas frases en una cinta, antes de reproducirlas en alto con el objetivo de utilizar las supersticiones locales para persuadir a las patrullas del Vietcong para que huyeran o se rindieran por miedo. En algunos casos esto funcionó,
Sin embargo, la mayoría de las veces los soldados disparaban en la dirección de las voces, alcanzando a los soldados y helicópteros que sujetaban los altavoces. Bueno, eso fracasó, literalmente. Ojo del mar. Con los mares llenos de gigantes muy reales como el pez remo, no sorprende que a los marineros les encante contar historias sobre encuentros con monstruos marinos, historias sobre serpientes marinas, sirenas y por supuesto el kraken. Pero ¿hay algo de verdad en estos cuentos del azul? Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado de la Armada Británica llamado A.J. Starkey estaba pescando de noche en la cubierta de un arrastrero naval en el Océano Índico, cuando notó un gran círculo de luz verde, asentado debajo de la superficie. A.J. se tambaleó y entrecerró los ojos hacia el orbe, cuando de repente se movió, revelándose como el ojo de lo que parecía ser un calamar absolutamente colosal. Starkey corrió hacia el otro extremo del barco de arrastre y observó que el calamar se extendía por toda la longitud del barco de 53 metros, y sus tentáculos se extendían más allá del extremo del barco. Para poner eso en perspectiva, el calamar gigante más grande jamás registrado oficialmente tenía 17.9 metros de largo, un tercio del tamaño del presunto espécimen de Starkey. Mientras Starkey miraba horrorizado al monstruo, el calamar se sumergió en el océano y desapareció en las profundidades. Starkey corrió a contárselo a sus compañeros soldados y en poco tiempo la historia comenzó a extenderse, y los marineros creyeron que Starkey se había encontrado con el kraken de la leyenda. Sin embargo, no todos creen en la historia. Mucha gente se pregunta por qué Starkey no le dijo a nadie más en el bote que viniera hasta que la criatura desapareció. La falta de testigos es bastante sospechosa, pero dado que más del 80% del océano nunca ha sido cartografiado o explorado por humanos, ¿es tan imposible la posibilidad de un calamar de este tamaño? Déjame saber qué piensas abajo en los comentarios. Pícaro reptil. Como as de la aviación en la Fuerza Aérea Belga, Remy van Lierde había visto una buena cantidad de combate. A pesar de esto, el vuelo más aterrador del piloto, sin duda, se produjo en 1959, cuando se encontró con un monstruo en las selvas del Congo, y supuestamente vio una serpiente de 15 metros de largo deslizándose entre los árboles. Asombrado, Van Lierde voló su helicóptero de regreso para que su pasajero tomara una foto. Cuando Lierde se acercó, la serpiente levantó la cabeza 3 metros en el aire, preparándose para abalanzarse sobre el helicóptero. Afortunadamente, Lierde escapó del rango de ataque y huyó de la jungla. Cuando regresó a Bélgica, la historia de Lierde recibió mucha atención. Sin embargo, los escépticos no quedaron convencidos, argumentando que la foto capturada es engañosa. Lierde afirmó haber tomado la foto desde un helicóptero y que las plantas alrededor de la serpiente son grandes árboles y arbustos. Sin embargo, la vegetación podría ser fácilmente hebras de hierba y malezas, y la serpiente podría ser en realidad a pequeña escala. Si bien podrían estar en juego algunas trampas, la existencia de una serpiente de 15 metros no es del todo descabellada. En 1912, un grupo de exploradores encontró la serpiente más grande que jamás se haya registrado, una pitón reticulada de 9 metros, que vivía en la selva tropical de Indonesia. Por supuesto, incluso si pudiera existir una serpiente de 15 metros, eso no significa que el Lierde la vio, y para muchos la falta de cualquier referencia para la escala en la foto del piloto equivale a una falta de prueba. Buceo desclasificado. Ahora algo con pruebas un poco más confiables. Documentos gubernamentales oficiales desclasificados. En 2009, la Armada rusa desclasificó sus registros de algunos avistamientos de ovnis de la Guerra Fría. Uno de estos avistamientos ocurrió en 1982, cuando un grupo de 7 buzos militares recibían entrenamiento en el lago Baikal de Siberia, el lago de agua dulce más antiguo y profundo del mundo. A pesar de formarse hace 30 millones de años, las profundidades de 1645 metros de Baikal nunca se han explorado por completo, y los secretos aparentemente acechan debajo de la superficie. Cuando comenzó el entrenamiento, los buzos descendieron lentamente a las profundidades del lago. La inmersión era rutinaria, pero cuando los soldados alcanzaron los 15 metros, se dirigieron por radio a la superficie en estado de shock, y según los informes, se encontraron con un grupo de criaturas vagamente humanoides, nadando en trajes plateados con grandes cascos en la cabeza. Los buzos radiaron a la superficie explicando lo que habían encontrado, y recibieron una orden para capturar a las entidades. Sin embargo, en este punto los buzos se quedaron en silencio. Cuando los funcionarios de la superficie comenzaron a entrar en pánico, los buzos llegaron a la orilla con su equipo de buceo destruido. Todos los buzos mostraban signos de enfermedad por descompresión, una condición mortal que ocurre cuando se asciende demasiado rápido de aguas profundas a la superficie.
Si bien 4 de los buzos pudieron colocarse en cámaras de descompresión cercanas, dispositivos que potencialmente podrían salvar a los buzos a recomprimirlos, lamentablemente no había espacio para todos. Como resultado, 3 de los buzos perecieron allí mismo en la playa. Se desconoce el paradero de los buzos sobrevivientes y nunca se volvió a ver a los extraños seres que encontraron los buzos, lo que envuelve el incidente en un misterio. Pero ya sea que los desafortunados buzos fueran asesinados por extraterrestres acuáticos o simplemente un extraño accidente, definitivamente algo extraño ocurrió bajo la superficie del lago Baikal. Acércate. La siguiente historia aterradora proviene de la base de la Fuerza Aérea de Bolling en Washington, D.C. Una noche de 1980, un policía de seguridad estaba trabajando en la base, encargado de proteger la puerta principal. Mientras estaba de pie junto a su coche patrulla, sintió un impulso repentino e inquieto que lo obligó a echar un vistazo a uno de los aviones de combate que se encontraban en uno de los hangares de la base. Mientras miraba el jet, sintió un dedo helado rascarle la nuca. Sacó su arma y se dio la vuelta, pero no había nadie allí. Riendo, el guardia se encogió de hombros y se volvió hacia la puerta principal de la base. Pero para su total confusión, la puerta ahora apareció a metros de distancia. La pista se extendía en la distancia. Conmocionado, corrió de regreso a su auto y trató de subirse al interior, pero cuando abrió la puerta sintió el dedo nuevamente, arañándolo hasta la columna. Giró. Sus ojos cayeron de nuevo en el avión de combate, o más específicamente la figura que ahora estaba sentada en la cabina. La figura fantasmal estaba vestida como un piloto de combate, y mientras el guardia observaba, levantó la víscera de su casco, revelando un par de cuencas oscuras y vacías. Mientras el guardia de seguridad observaba con horror, escuchó que el fantasma le gritaba: ¡Acércate! ¡Acércate! Una niebla comenzó a formarse a su alrededor, envolviendo al guardia en la oscuridad mientras miraba fijamente a los ojos del espíritu. A la mañana siguiente, cuando los soldados de la base comenzaron a levantarse para desayunar, escucharon gritos salvajes provenientes del hangar. Cuando entraron, encontraron a su guardia de seguridad encerrado dentro de la cabina del jet, gritando como un loco. Los ingenieros tardaron 4 horas en sacarlo del avión, ya que los mecanismos de bloqueo aparentemente se habían roto y el guardia nunca volvió a ser el mismo después del incidente. Esta historia desgarradora apareció en el periódico de la base de la Fuerza Aérea Bolling en 1990. Sin embargo, vale la pena señalar que se publicó en Halloween. Esto, combinado con el hecho de que se hace referencia al guardia de seguridad con el nombre de Jess Keating, indica que el periódico puede haberse estado gastando una broma de Halloween a sus lectores. De cualquier manera, la historia de fantasmas es absolutamente aterradora, cambiando casas embrujadas por algo aún más amenazante: un avión de combate embrujado. El monstruo de Morbach. Hasta su cierre en 1993, la base aérea de Hahn era una instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Morbach, Alemania, un bonito municipio con una oscura leyenda local. La leyenda se remonta a 1810, cuando, según los lugareños, un hombre lobo fue asesinado en un pueblo de la región llamada Wittlich, y los restos de la criatura fueron enterrados bajo una carretera a las afueras de la ciudad. Si esa parte es cierta o no, indudablemente es discutible, pero lo que definitivamente es cierto es que se construyó un santuario a la luz de las velas cerca de la supuesta tumba, y algunos lugareños creen que, si la última de las velas deja de arder, el hombre lobo regresará. La vela permaneció encendida hasta 1988, cuando la base aérea Ham estaba en funcionamiento llena de tropas estadounidenses. Una noche las sirenas de la base comenzaron a sonar, indicando que algo había activado una alarma alrededor del perímetro. Los soldados en servicio fueron a investigar la perturbación y todos fueron testigos de una criatura dentro de la base, parecida a un canino de 243 centímetros de alto, cubierta de piel, de pie sobre 2 patas. Según las descripciones, era muy similar a esta criatura extraña, aún inexplicable, capturada en CCTV fuera de un zoológico de Texas en 2022. Sin embargo, en 1988, al ver a los soldados en la base aérea, la criatura saltó la cerca de 3 metros de altura y corrió hacia el bosque, desapareciendo de la vista. Los soldados buscaron rápidamente un perro rastreador para buscar la cosa, pero tan pronto como el perro llegó al borde del bosque, se encogió de miedo y se negó a entrar. Los soldados se retiraron a la base desconcertados. A la mañana siguiente, los soldados se dirigieron al pueblo cercano de Wittlich, donde los lugareños les informaron de algo que les heló la sangre. Resultó que todas las velas del santuario habían dejado de arder la noche anterior, y la llama se apagó al mismo tiempo de su encuentro con la criatura parecida a un hombre lobo. Afortunadamente, el lugareño que se dio cuenta había vuelto a encender las velas rápidamente. Su acción, estimaron los soldados, probablemente coincidió con el momento en que la criatura huyó inexplicablemente al bosque.
Hoy la historia se ha convertido en una leyenda local, y antes de que se cerrara la base aérea de Han en 1993, los soldados estadounidenses se la contaban a los nuevos reclutas, advirtiéndoles que se mantuvieran alejados de los bosques que rodean la base. Por supuesto, esta historia era más probable que solo fuera una forma de que los soldados molestaran a los novatos, pero si estuviera cerca de Whitledge, definitivamente llevaría una caja de fósforos y vigilaría de cerca las velas encendidas en este santuario. Inquietante Hellman. En 2009, Estados Unidos aumentó su presencia militar en Afganistán, enviando más tropas para luchar contra los talibanes. Esta fuerza incluía un escuadrón de 8 infantes de marina que estaban estacionados en Observation Point Rock, u Upper Rock, un pequeño puesto de observación en medio del desierto de Helmand. El escuadrón tomó el OP de un grupo de soldados galeses, quienes dejaron a los marines de Estados Unidos con una advertencia críptica y ominosa. Si desentierran algo, pónganlo donde lo encontraron. Una noche el cabo de Lena de los marines estaba de guardia, cuando su radio comenzó a crepitar. Una voz atravesó la estática. Lena agarró su radio y escuchó, dándose cuenta de que la voz estaba hablando en ruso. De repente la voz se cortó, dejando a Lena confundido y frustrado con su radio defectuosa. A la mañana siguiente, el escuadrón decidió cavar una trinchera alrededor del interior de Upper Rock para cubrirse. Cuando comenzaron a cavar, ocurrió algo increíblemente inquietante. Golpean metal y encuentran una pila de equipo militar ruso, fragmentos de cerámica y huesos humanos. Resultó que habían descubierto una fosa común sentada debajo de sus pies. Después de volver a llenar la zanja, no ocurrieron más sucesos o descubrimientos extraños, es decir, hasta unas semanas después. El cabo de lanza Solik estaba de guardia al mediodía y había estado sudando bajo el sol del desierto durante horas, cuando de repente sintió un frío glacial y una voz le susurró al oído algo en ruso. Solik se dio la vuelta, pero estaba solo, aunque completamente desconcertado. A la semana siguiente, el cabo Lena estaba de guardia nocturna cuando vio una silueta en el desierto. Lena agarró sus gafas de visión nocturna y vio a un soldado que lo miraba desde una colina distante. Lena miró hacia otro lado para llamar a sus compañeros dormidos sobre la posible amenaza enemiga, pero cuando volvió a tomar las gafas, su corazón casi se detuvo. De alguna manera, en una fracción de segundo, el soldado se había acercado a 91 metros, ahora parado en medio del desierto. Lo más extraño de todo fue que Lena cambió las gafas a imágenes térmicas y descubrió que la figura no emitía ningún calor corporal. Mientras Lena alternaba entre la visión nocturna y la térmica, se consoló al sentir que uno de sus compañeros soldados le tocaba el hombro. Aliviado de no ser el único despierto en el escenario espeluznante, Lena se dio la vuelta para explicar la situación, pero no había nadie allí. El resto de su equipo aún estaba profundamente dormido al otro lado del campamento. Eventos como este continuaron durante 60 días, y en su última noche en Upper Rock, todos los soldados creían que habían experimentado algo sobrenatural. En la última guardia de los marines, la quietud de la noche se vio repentinamente interrumpida por una erupción de fuego de ametralladora. Los soldados corrieron para cubrirse cuando escucharon el sonido de un RPG siendo disparado hacia ellos. Se prepararon para el impacto, pero nunca llegó, y los disparos cesaron repentinamente. El escuadrón mantuvo su posición defensiva hasta que estuvo seguro de que los disparos habían cesado, antes de despegar cuidadosamente el puesto de avanzada y las áreas circundantes. Resultó que el puesto de avanzada no sufrió daños en absoluto, y el desierto circundante estaba completamente vacío, desprovisto de combatientes enemigos y de municiones gastadas por igual, sin mostrar ningún signo de combate. El escuadrón se dio cuenta lentamente de que el ataque era solo otra desconcertante ilusión. Cuando llegó la mañana, llegó el escuadrón de reemplazo, lo que permitió que los soldados finalmente abandonaran OP Rock. Una vez de regreso a casa, el cabo Lena comenzó a investigar el puesto de avanzada y descubrió que estaba ocupado por un escuadrón de rusos en los años 80. Resulta que mientras servían en OP Rock, estos rusos fueron aniquilados por los mujahidines y habían sido enterrados en el sitio. Sin darse cuenta, el escuadrón de Lena había pasado 2 meses viviendo sobre una tumba gigante, y Lena sintió que su ocupación sobre lo que efectivamente era una enorme pila de huesos explicaba sus extrañas experiencias fantasmales. Alternativamente, es posible que el escuadrón realmente estuvo bajo un ataque, una repetición en forma de guerra psicológica de los combatientes talibanes que conocían el pasado del lugar espeluznante. Bueno, o eso, o los soldados compartieron un delirio colectivo inducido por la paranoia, o incluso inventaron la historia para entretenerse antes de compartirla con el canal de Sci-Fi, quienes se encargaron de compartir la historia con las masas. ¿Qué piensas tú? Me encantaría leer tus teorías en los comentarios. Los verdaderos demonios.
Para la próxima historia nos encontramos en Filipinas y nos abrochamos el cinturón porque las cosas se volverán mucho más aterradoras y más reales que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. En 1942 y 1954, un grupo insurgente comunista conocido como los Hawks encabezó una rebelión de larga duración contra el gobierno filipino. En poco tiempo, Estados Unidos fue llamado para apoyar a las Fuerzas Armadas del gobierno filipino. Estos estadounidenses incluían a Edward Lansley, un mayor que es ampliamente considerado como un verdadero pionero de la guerra psicológica. Al llegar a Filipinas, Lansdale pronto se enteró de aswang, un término que describe a los necrófagos que cambian de forma en el folclore filipino. A medida que el combate se intensificó, Lansdale aplicó este conocimiento a un uso extraño y bastante inquietante. Hizo que sus hombres visitaran las aldeas locales y circularan rumores de que un vampiro que cambia de forma vivía en las colinas cercanas. Cuando estos rumores comenzaron a circular, Lansdale colocó a sus hombres en las colinas, esperando a que una patrulla de Hawk ingresara al área. Finalmente una patrulla de Hawk pasó, lo que permitió a los soldados secuestrar al último hombre, arrastrarlo hacia la maleza y despacharlo. Luego los hombres hicieron 2 agujeros en el cuello del soldado fallecido, lo colgaron boca abajo para drenarlo de sus fluidos vitales y colocaron sus restos en el camión. Cuando llegó la próxima patrulla de Hawk y descubrió a su aliado caído, huyeron de la región, asustados por las claras señales del vampiro escondido en la jungla. Los militares elogiaron el uso de las supersticiones como armas de Hawk por parte de Lansdale. Pero no estoy seguro de que debamos felicitar a alguien por cometer un posible crimen de guerra para hacerse pasar por Drácula. De cualquier manera, para esos soldados Hawk, la criatura no identificada que acechaba en el bosque era de hecho el monstruo que todos conocemos mejor, la humanidad. ¿Qué historia de terror militar te pareció más aterradora? ¿Tienes alguna propia para compartir? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.